Buenos días, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa del miércoles 9 de julio del 2025 bajo un silbo apacible. Está soleado, precioso, con ese clima tropical de Puerto Rico, la isla del Cordero. Como mencioné en el día de ayer, estamos haciendo o tomando unos pequeños estudios tipo reflexión basados en un cuaderno, en un libro que es de estudios bíblicos para la vida. En otras palabras, para la aplicación a la vida. Y en el día de ayer hablamos acerca de Jesús. Jesús como el que sacia verdaderamente la sed espiritual, más allá de la sed física, como le pasó a esa samaritana en el pozo de Jacob. Y Jesús le dice que si supiera el don de Dios y quien le pedía de beber, Él le daría agua que iba a saltar para vida eterna. Y es de este Jesús que vamos a seguir hablando. Jesús de Nazaret, Jesucristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el que 700 años antes, en la era del Antiguo Testamento, por el profeta Isaías, se habló, se profetizó, se declaró lo que iba a acontecer al pueblo de Israel, que iba a extenderse hasta el día de hoy. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es este Jesucristo, príncipe de paz, el que en el día de hoy tocamos como tema que Jesús restaura la vida. Por lo que Jesús restauró mi vida, restauró lo que estaba roto en mi vida. ¿Qué estaba roto en la vida mía? Todo. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo próximo que menciona Romanos con respecto a ese punto de estar destituido de la gloria de Dios es hacia lo que vamos a hablar en el día de hoy. Cuando dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es este Jesús quien restaura todo lo que está roto en la vida del ser humano. En tu vida, en la mía, en la de los tuyos. Y vamos para el capítulo 5 de Juan. Y dice, a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Juan capítulo 5, verso 2 al 4. Verso 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua de ese estanque. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cuando nosotros tocamos en el Génesis y nos topamos con esos primeros 2 capítulos, viendo a el Hijo de Dios, a Jesucristo, el Verbo, haciendo la creación, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz. En especial
La humanidad, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y sopló en nuestras narices aliento de vida. Así que, y lo más precioso es que Dios, luego de haber hecho la creación y todo, dice que vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Entonces, la pregunta que rápido nos hacemos es, ¿por qué todo está muy lejos de ese diseño original del Creador que describe la Escritura, la Biblia? ¿Por qué vemos hoy tanta destrucción en nuestras vidas, en la naturaleza, en la humanidad? Son preguntas que le vienen al ser humano y que muchos de ellos, causados por esas preguntas, entonces toman la determinación de decir que entonces no creen en que existe un Dios y se tornan en ateos, que más bien son agnósticos, porque el agnóstico no cree porque no conoce. En palabras saulenses, mis palabras, yo digo que hay tres tipos de ignorantes en esta vida: el que ignora porque desconoce, el que ignora porque no le importa saber, y el que ignora porque no quiere saber. Y aquí tenemos a este tipo de personas que se hacen esas preguntas. Sin embargo, también a esas personas tenemos a Jesucristo, el restaurador de portillos, el que restaura toda la vida del ser humano. Existen muchas respuestas a esas preguntas tan importantes, pero ninguna explica lo que pasó de manera tan convincente y con tanta claridad como el capítulo 3 de Génesis. Aquí vemos a Adán y Eva, Adán y Eva, que se rebelaron contra Dios. Lo que hoy día hace la humanidad, rebelarse contra Dios, perdiendo de esa manera toda la perfección del diseño original y quebrantando así todo lo que llega hasta el día de hoy, toda la humanidad. Es lógico que después de miles de años viviendo en la esclavitud del pecado y bajo las órdenes del príncipe de las tinieblas, Satanás, que el Señor lo reprenda, veamos que cada vez más hay destrucción, hay guerras, rumores de guerras, hay tanta destrucción por parte del ser humano a la naturaleza. De ahí que la única opción a nuestra disposición es la que Dios ha provisto. Él, en su amor, por su misericordia, dio a su Hijo, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al restablecer la relación con nuestro Creador, Jesucristo nos hace nuevas criaturas, como dice en 1 Corintios 5:2, si más no me equivoco, o 2 Corintios, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esto nos lleva a una restauración de nuestra vida por parte de Dios mediante Jesucristo, y nos da la capacidad de crecer al acorde al diseño original de Dios en el huerto del Edén. Y tenemos aquí a Jesús entrando
a esa área en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, que se le llamaba así porque era por donde pasaban las ovejas para llevarlas a examinarse antes de llegar al templo de Jerusalén y tomarse como sacrificio. Y allí había un estanque con 5 pórticos llamado Betesda. Y ahí habían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Las personas siempre han experimentado dolor y sufrimiento. Y cuando vemos desde los inicios del 2020, un año que va a ser inolvidable para esta generación, parece que cada persona ha sufrido directa o indirectamente el dolor causado por ese virus llamado COVID, en la famosa pandemia. Y me van a escuchar a mí siempre decir que fue una pandemia que causó muertes. Y la experiencia de la muerte, de desempleo, de pérdida de libertades, de derechos del ciudadano, de el endeudamiento personal, familiar y aún hasta de naciones, ese temor, la violencia que hubo social y doméstica también mientras estuvimos encerrados, las enfermedades mentales que ocurrieron, los suicidios también, entre otras cosas. Todo esto nos afectó a todos sin importar quién, sin importar quién era, el estatus social, dónde vivía la persona. Así que es obvio que vivimos en un mundo que con desesperación necesita una restauración. El pecado, la enfermedad, el dolor, la muerte han afectado a cada persona que ha vivido. Y al encarnarse Jesús, dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre. Estando en forma de hombre, sufrió una muerte y muerte de cruz, pero que también resucitó y por el cual puede hoy seguir restaurando la vida del ser humano, la vida de todo aquel que se le allega a él. Hoy Jesús continúa presente en medio de nuestras vidas que están destruidas por el dolor. Y allí me encontró a mí en ese 16 de enero del 2013 y posiblemente también te haya encontrado a ti. La presencia, la misericordia y el cuidado especial de Dios en Jesucristo es la bendición especial para la persona que sufre. Ella tiene la oportunidad de ser un instrumento, la bendición especial de Jesús. Ser instrumento para dar a conocer el poder y la gracia de Dios. Por lo que nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las falsas esperanzas que tiene la gente hoy? ¿Por qué? Porque las personas buscan ayuda en la religión. ¿Sabes qué? Lo que estamos hablando hoy no es religión. El cristianismo no es una religión, sino una relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios mediante Jesucristo, el que restaura la vida del ser humano y lo lleva a estar en paz con Dios. Betesda significa casa de misericordia y estaba cerca de la puerta de las ovejas, cerca del templo. Es interesante ver que
estando el templo a una poca distancia de ese estanque, casa de misericordia, los religiosos ni siquiera se acercaban a ese lugar. Pero es allí donde Jesús llega, a casa de misericordia. ¿A qué fue? Vino, como le dijo en una ocasión a los religiosos estando en casa de uno de los fariseos, que los sanos no necesitan de médicos. Él no vino a llamar a justos, Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Así que dentro de las falsas esperanzas tenemos las religiones. Las religiones son una falsa esperanza en el ser humano. Podrán tener una paz interior, pero es pura superficie. Y esto quiero aclarar algo, porque tal vez hay personas que digan: yo llevo toda mi vida viviendo en paz, he vivido feliz, no tengo por qué quejarme, tengo una familia hermosísima, tengo un trabajo, un negocio, una empresa próspera, tengo unos vecinos estupendos, no tengo por qué quejarme. Pero tengo que decirte, amigo y amiga, que el Evangelio de Jesucristo no se trata de felicidad, no se trata de estar feliz y realizado, se trata de justicia. Como leí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18, que esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que no se trata de estar feliz y realizado, se trata de justicia. La justicia que habla en Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Leemos entonces del 5 al 11 y ahí hablamos del personaje que estaba paralítico, un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Pregunta que muchas veces le hace el Señor a cada persona, y la persona no entiende cuál es la sanidad que Dios le está ofreciendo. No la física, sino la espiritual, la del alma, la que te lleva a salvación, a vida eterna. Y este hombre le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, Él no le reprochó, ni le regañó, ni le explicó nada. Simplemente, rompiendo la barrera del tiempo, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla, su lecho, y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: oye, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, le dicen a ese hombre. Él le respondió: bueno, el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Punto.
Así que tenemos aquí como otra vez estos religiosos que no procuraban llegar o ir a ese estanque sabiendo que habían allí ciegos, cojos y paralíticos. Sin embargo, cuando ve salir a uno de ellos caminando, le reprocha que por qué caminaba con su camilla, con su lecho al hombro, porque no era lícito según la ley judaica, no según la ley de Dios, porque era día de reposo. No podían ir ni tan siquiera a orar a esos enfermos, pero sí podían criticar al que fue sano. Por eso es que digo que la religión no puede ayudar a nadie, no lleva a nadie a la salvación, solo Cristo salva. Dice en la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Él es 100% hombre y 100% Dios. ¿Quiere buscarle las 5 patas al gato? Espera llegar a los cielos y preguntarle a Dios. Esto es por fe, mi amigo y amiga, no por vista, no por lo que pueda parecer que lógico o ilógico en nuestra mente. Es por fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús restauró allí mismo en instantes al paralítico conforme a su poder, a su gracia, a su misericordia, a su propósito, a su perfecta voluntad. Porque dice la Escritura que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aunque no se da detalles sobre este paralítico, no sabemos la causa de su parálisis, solamente que llevaba mucho tiempo allí. Así que no es importante el tiempo que tú lleves en tu condición. Lo importante es lo que Dios hace por medio de su Hijo Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Al instante. ¿Lo crees? Él lo creyó. Porque Él le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante Él tomó su lecho y anduvo. Tan solo por la palabra de Jesucristo. Ahí es donde la gracia de Dios resplandece más fuerte, porque no se trata de nuestra fuerza, no se trata de que eres un prominente, un alto ejecutivo del gobierno, un alto ejecutivo empresarial. No se trata de tu estatus social, sino de sanar a un hombre, a un ser humano. Jesús, cuando vio la multitud, se compadecía en misericordia, lloraba. ¿Por qué? Porque veía a cada uno de ellos como ovejas que no tienen pastor. Aleluya. Pero el Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aleluya. Es una cosa, iba a decir la palabra increíble, pero es que es creíble, es espectacular el amor que Dios tiene con su misericordia sobre la humanidad, esperando a que la humanidad se torne a Él, vuelva en sí. Como dice en el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el
espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero tenemos aquí un reto. Jesús restaura al paralítico y le presenta un reto. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que hay que tener cuidado de tomar liviano el milagro que Dios hace en la vida de cada uno. Porque si venimos a ver, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este hombre estaba ya paralítico mucho tiempo. Sin embargo, Jesús le hace un reto y le dice: ¿quieres ser sano? Pregunta: ¿realmente el hombre quiere ser sano de su condición? La respuesta no contestó la pregunta que le hizo Jesús. Él simplemente se concentró en su problema, en que llevaba mucho tiempo estando allí y que no tenía la oportunidad de meterse al agua. Cuando el Señor le está diciendo: ¿quieres ser sano? En esta hora el Señor te dice: ¿quieres ser libre? Independientemente cuál sea la circunstancia, cuál sea el problema, cuál sea la situación, cuál sea el obstáculo, el Señor te dice hoy: ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? Porque ¿sabe qué? El Señor sí lo iba a sanar. El asunto está en el que Él hizo ver al hombre, en que estaba frente al que lo podía sanar. Sin embargo, miraba la circunstancia y no al que lo podía sanar. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo tú sabes que tiene los ojos o puedes poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Cuando Él muere, resucita, es levantado al cielo y está a la diestra de el Dios Padre intercediendo por los hermanos. ¿Sabes cómo? Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús restaura al paralítico como muestra de la restauración final que hará. Así que, para terminar, Jesús siguió enfatizando que Él es igual al Padre. Él les dijo, verso 19, entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere da vida. Y Él le preguntó al paralítico: ¿quieres ser sano? Y hoy te pregunta: ¿quieres ser sana? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La Biblia enseña que Jesús da vida espiritual aquí, ahora.
Además de que sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos, porque eso todos lo saben ya. Y que con ello venció a la muerte para siempre, cuando dice en la Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solvida es la muerte en victoria. La sanidad del paralítico fue una señal de que todos los que creemos en Jesús resucitaremos para vida eterna. A eso se refiere cuando asegura que Él da vida a quien quieres. ¿Cómo podemos ayudar entonces a otros a ser restaurados por Jesús? Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 10. Y eso le dice a la iglesia, verso 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia. ¿Cómo quieres, iglesia, ayudar a otros a que sean restaurados por Jesús, a llevar el evangelio de las buenas nuevas? Romanos capítulo 10, verso 14 al 17, y terminamos con esto. ¿Cómo pues? Voy a ponerlo desde el 13, porque el apóstol Pablo le hace una aclaración de qué es lo que tiene que hacer el ser humano para venir a Cristo. Dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, escucha bien, iglesia, para que no tengas miedo de hablarle a otros del evangelio y poder ofrecerle al que puede restaurar la vida del ser humano. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio. Que algunos van a escuchar y otros no. Sí, la Biblia dice: mas no todos obedecieron al evangelio. En Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a tu anuncio? Fantástico, no importa. Ese no es problema de la iglesia, si escuchan o dejan de escuchar. Sin embargo, el asunto está en que es el Espíritu Santo que entra en la vida del ser humano por medio de la palabra, porque dice el apóstol Pablo en el verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De modo que terminamos diciendo: ¿quieres ser restaurado? Ven a Jesús. Dios diseñó su creación de una manera perfecta, pero cuando entró el pecado, trajo consigo dolor, destrucción, sufrimiento. Así que con esta sección que acabamos de dar como reflexión, podemos entender que nuestro Señor Jesucristo es el que restaura la vida, todo lo que está roto. La vida del ser humano la restaura por completo, porque Él es el restaurador divino por excelencia. Él restaura la vida individual. Él restaura la forma del ser humano y forma una iglesia que es el cuerpo de Cristo, que es esa comunidad de todos los que son restaurados por Él.
mediante la iglesia, tú y yo, iglesia, el Señor Jesucristo restaurará a las comunidades, y todo esto nos confirma la restauración final que el Señor hará en los cielos, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Hasta que eso no ocurra, la iglesia, cada cristiano, necesitamos proclamar el Evangelio de Jesucristo, el que restaura la vida del ser humano. Ser agentes de restauración, restauradores de portillo, como lo fue en aquel entonces Nehemías, cuando estaba restaurando las puertas y las murallas de Jerusalén. Iglesia, termino diciéndote, vive toda la vida coram Deo, toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Amigo y amiga, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable y aceptable al Señor. ¿Para qué? Para que le permitas al Señor, como dice en el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. Ven en un corazón contrito y humillado, arrepentido de haber vivido la vida a espaldas de la palabra de Dios, el cual va a venir a restaurar tu vida, a hacer como hizo con la samaritana, a darle agua que salte para vida eterna. Y cuando eso ocurre en ti, su misericordia te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Eso va a producir en ti, amigo y amiga, frutos de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor, como mencioné y leí en Romanos 10:9. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, y que compartan este video, porque así YouTube va a entender, esta plataforma va a entender de que es un video importante y lo va a pasar adelante y no lo va a echar, como quien dice, al desperdicio. Tenemos que ir y proclamar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios les bendiga. Amén y amén. Que tengan un excelente día.